aproximación muy ligada a lo que tenía que ver un carácter religioso. Bajo ese fundamento del poder, aquí no hay una explicación precisamente racional, sino que se obedece a aspectos vinculados al ámbito religioso, que son los componentes finales que definen, y en gran parte sobre las facultades y potestades que tiene la autoridad no se enmarca en un contexto de Estado de Derecho, sino se enmarca más bien en un fundamento de tipo religioso, en el cual la convivencia se remite y se ajusta en torno a estos valores, invocando a fundamentos de origen no precisamente racional, sino que de tipo divino, como estábamos mencionando. Esto se vio también en nuestra cultura occidental, habíamos visto anteriormente en Egipto, ¿verdad? Las dinastías distintas que existieron. Lo mismo remontamos también a la cultura occidental. Acá tenemos el momento donde da la venia al Papa a Carlomagno. Estamos hablando ya de las bases de cimiento de nuestra cultura occidental, ¿verdad? Post la caída ya del Imperio Romano, esto ya es el Imperio Sacro Imperio Romano Germano, ya que son los pueblos que se quedaron de la desmembración de lo que era la antigua Roma occidental, y cómo ese poder o los fundamentos del poder de alguna forma cuentan con una venia divina para fundamentar y justificar la existencia de los reinos. Muchos de los reinados de esa época vienen de esa potestad o del mandato que le concede básicamente o la validación que le da la autoridad divina en torno a la figura del poder terrenal. Bueno, esto más adelante muta en la Edad Moderna. La Edad Moderna es clave porque gira la concepción paradigmática en torno al fundamento del poder. Como habíamos dicho, en la antigüedad tenía origen divino. Bueno, a partir de la Edad Moderna inicia un proceso de análisis donde se busca dar racionalidad a los fundamentos del poder, de quién concentra o detenta el poder. En el caso de la Edad Moderna tenemos la figura todos conocemos de Thomas Hobbes, que trabajó una idea contractual, en donde la relación entre el individuo o las personas que viven son parte de una sociedad y la figura de una autoridad están ligadas directamente a un acuerdo entre partes que tiene que ver con un sistema de protección. En ese modelo, en el primer modelo contractual de Thomas Hobbes, que como todos conocemos, lo que existe es una concesión de derechos que tiene el ciudadano, que se le concede a una persona que ostenta la calidad de soberana, a fin de que esa persona sobre ella recaiga todos nuestros derechos. O sea, concedemos nuestros derechos a cambio de que el mismo nos conceda protección. Entonces, a partir de este modelo se construye un modelo racional, ya no más invocando a orígenes irracionales del fundamento del poder, sino que un fundamento racional en torno al cual se funda una delegación de derechos en función a recibir a cambio protección. A partir de ello nace un modelo ya racional del poder, de distribución del poder, que se centra en las bases del fundamento de los modelos monárquicos absolutistas. El fundamento de las monarquías absolutistas o modelo de autoridad central que concentra todo el poder recae de este modelo contractual, que es el primer fundamento. Bueno, ese modelo luego, en este modelo recordemos que el soberano es el soberano es quien detenta el poder, en este caso el rey, es el soberano, y por lo tanto a quien se debe rendir cuentas o rendir sobre la gestión de los recursos vinculados es solamente al soberano. Allí el sujeto, el ciudadano, no es un sujeto de derecho, sino que más bien una persona protegida por el Estado, pero no recae sobre el derecho porque se hicieron estas concesiones. Bueno, esto durante el periodo posterior, que tenemos su máximo ponente, sabemos que fue Luis XIV, donde se decía que el Estado soy yo, la famosa figura del Rey Sol, donde demostraba en su máxima expresión, se veía de cómo el Estado podía recaer sobre un individuo y cómo él no se sometía a las normas, él hacía la ley y podía rehacer la ley al día siguiente, no estaba obligado. Entonces se centra el poder en la figura del soberano. Bueno, ¿qué sucede? Unos 50 años de la Revolución Francesa inició un interesante debate donde aparecen figuras clave como Voltaire, que comienzan a hablar en torno a la libertad. Tenemos figuras como Montesquieu, que hablan de la división de poderes, tratan de rescatar los modelos republicanos del modelo de la República Romana, donde se buscaba no evitar la concentración de poder. Aparecen autores claves como el barón de Montesquieu, que básicamente trabajaba el aspecto de un modelo de contrato también
al igual que el modelo al igual que lo que planteaba en su momento Thomas Hobbes, pero le da un cambio paradigmático. Acá justamente tenemos el contrato social de Montesquieu. El contrato social de Montesquieu, que fue, fue publicado 50 años aproximadamente de la Revolución Francesa, precisamente trabaja lo que tiene que ver un modelo de contrato también de protección mutua y de acuerdo entre la población a fin de conceder a una autoridad ese encargo de administración. Pero acá la diferencia conceptual relevante, ya que el paradigma de la sociedad que tenemos hoy día está basado en este contrato. ¿Cuál es este modelo? Aquí no es que los ciudadanos conceden todos sus derechos a un soberano, sino que eligen a una persona entre los comunes a fin de que actúe en representación. Hay un cambio de paradigma. Actúa en representación y actúa conforme a la voluntad de los demás individuos. O sea, esa figura autoridad no retiene todos los derechos. Al contrario, tienen un mandato, un encargo de actuar en representación de los demás miembros. Y ahí es parte del concepto de ciudadanía, que es lo que tenemos hoy día, el Civitat, el modelo de ciudadanía, donde existe una concesión, hay una elección, donde también se rescatan los modelos clásicos como base estructural, y lo que se fundamenta en el modelo contractual es una delegación del poder a esa figura. Ya no es el soberano, el pueblo es el soberano que decide tomar uno de sus miembros como representante y que éste tenga el mandato de reflejar estos intereses en función a todos. Este es el modelo democrático, el modelo de sociedad que hoy día concebimos, que es el entorno al cual estamos trabajando y en el día a día vamos construyendo, luchando por fortalecer las instituciones a fin de que se pueda reflejar ese real mandato en función del interés de todos. Luego se da la Revolución Francesa conforme a estos principios y valores y esto se vuelve como una regla mundial, ¿verdad? El modelo republicano, inclusive los países con sistemas parlamentaristas adoptaron el modelo democrático como base de gobierno. Las monarquías fueron perdiendo fuerza, adquirieron mayor fuerza el parlamentarismo. Entonces, estamos hablando de que el modelo de la democracia, el modelo de la representación, no actuar como un soberano, sino que el soberano es el pueblo y la figura la figura de la autoridad no pasa de ser alguien quien recibe una delegación de poder. En ese contexto, cuando hablamos de corrupción, la definición de corrupción está hecha justamente en torno a ello. ¿Qué es la corrupción? Conforme a la definición de Transparencia Internacional, que es un organismo conocido mundialmente por realizar estos relevamientos de índice de percepción de corrupción, bueno, ¿qué es la corrupción? Es el abuso del poder delegado para la obtención de beneficios indebidos. O sea, ese abuso de poder, que al recibir esa delegación de poder y abusar de ese poder que nos han concedido como administradores de la cosa pública, eso es corrupción. Y esta corrupción puede ser para beneficio propio, puede ser para beneficio de un tercero también. Pero de alguna forma se desvirtúa y se separa del fin para el cual fuimos encomendados. Recordemos que actuamos en representación y entonces en ese momento dejamos de actuar en función del interés público, sino que apostamos por un interés particular. Sobre ello, hay unas ideas preliminares en torno a la corrupción que me gustaría desarrollar. En la corrupción, primeramente tenemos que tener presente que es un hito constante en la historia de la humanidad. Siempre existió. La corrupción siempre existió, llámese en un contexto democrático, no tiene vinculación geográfica o ideológica o de modo de gobierno, provoca efectos nocivos políticos, sociales y económicos, genera pobreza obviamente en un contexto de sociedad en la cual vivimos, estamos hablando de que los servicios no llegan de la forma que tienen que llegar. No se puede eliminar, se debe desarrollar una estrategia de combate. Eso es bueno también aclarar, que la corrupción no se elimina, la corrupción es inherente a la cultura, al contexto social. Siempre existe corrupción en algún nivel. Lo que se puede generar son mecanismos para mitigarlos y algunos mecanismos más efectivos y sociedades que toleran menos, pero la corrupción está en la sociedad también, es parte del conflicto. El conflicto es parte de la sociedad y esto es parte y va a existir siempre. Lo que deben de haber sistemas efectivos para combatir y reprimir la corrupción de alguna forma. Desde los 90 hasta la globalización surge el movimiento que realza la integridad y transparencia. Es bueno mencionar que a partir de organismos que trabajaron primeramente en los 70, aparecieron organismos, las leyes como la Foreign Corrupt Practice Act, que es la normativa de los Estados Unidos vinculado al abordaje del soborno transnacional y otros aspectos que eran de interés de ellos.
Después se trabajaron también aspectos como organismos como la OCDE, que son organismos especializados vinculados al comercio. Recordemos que la corrupción también es un obstáculo para el libre comercio. Entonces, de alguna forma fueron iniciándose de allí y en los 90 se materializan por medio de las convenciones que más adelante vamos a mencionar de forma general. Bueno, habíamos hablado un concepto de la función pública para fines privados, el mal uso del cargo para ganancias personales, dijimos también, se abusa, entonces hay un mal o excesivo, injusto, impropio, indebidamente algo a alguien, de confianza, de derecho, de superioridad. Bueno, esto vamos a pasar un poquitito. Concepto, ¿qué es la integridad? Bueno, es un principio virtud que apunta a establecer y obtener un comportamiento debido desde un punto de vista moral. Ahora, la corrupción es lo contrario, que es el vicio de las conductas morales debidas, la alteración de principios o virtud respecto de los comportamientos esperados. Hay una tesis del cero absoluto, ahí bueno mencionar que la corrupción es cuando se supera ese límite de cero al entregar cualquier regalo, dádiva, coima, soborno, cohecho, etcétera, al funcionario público por la presentación de un servicio, y cuando hay integridad, cuando el funcionario rechaza cualquier regalo, dádiva por la entrega de los servicios o entrega de información lícita. Bueno, hay distintas clasificaciones de lo que es la corrupción, conforme a lo difundido por las conductas. Puede ser sistémica o institucionalizada, esto ya afecta a todo el Estado. Puede ser de subsistema la corrupción, afecta a ciertos subsistemas del Estado. Por un ejemplo, la policía, no todos, pero hay organismos que están contaminados. Y la dispersa es cuando se manifiesta de forma aislada. Conforme el actor, pueden ser administrativa, cometida por funcionarios públicos, puede ser política también, realizada por quienes ejercen los cargos electivos. Aquí faltaría un tercer componente, puede ser judicial también, vinculado a los órganos de decisión de ámbito de justicia. Y por último, conforme al ámbito en que se aplica, puede ser pública o privada. Recordemos que la Convención de Naciones Unidas, a diferencia de la Interamericana, que era un abordaje estrictamente público, la Convención de Naciones Unidas amplía el alcance y también lleva a conductas de corrupción en el ámbito privado. Y en este caso, lo que se castiga precisamente es o el hecho que se genera el agravio, ¿verdad? O el bien jurídico tutelado es la libre concurrencia, y en este caso al atentar a esa libre concurrencia, entonces estamos hablando también de corrupción en el ámbito privado. Digo. Vamos un poquito más. Pues las consecuencias sabemos que pueden ser sociales, pueden ser económicas, pueden haber consecuencias políticas, morales y culturales. Avanzamos un poquitito. Lucha contra la corrupción. Esto es importante. La corrupción afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. Sobre esto es importante destacar de que el fundamento de la delegación de poder recae en que las instituciones deben responder al interés colectivo. Desde el momento de que estos se desvirtúan para responder a intereses particulares, eso recae necesariamente en una desconfianza en torno al sistema mismo. La sociedad deja de confiar en el sistema y al desconfiar, de alguna forma va perdiendo fuerza la democracia en sí, que es el modelo que habíamos hablado originalmente. Bueno, el gobierno en el sentido promueve y ejecuta acciones que aseguren su erradicación o que de alguna forma apuntalen a erradicar ello, y más adelante vamos a mencionar algunas acciones. La lucha contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los estados es no solo útil y conveniente, sino que absolutamente necesaria. Vamos a hacer un poquitito. Aquí tenemos unos indicadores que es importante ubicar a Paraguay. Por eso es que antes de hablar de transparencia, propiamente dicho, porque la transparencia ya es una herramienta, es importante hablar de la situación general y el contexto en el que nos ubicamos. Paraguay, uno de los indicadores que relevan en materia de corrupción pública es el índice de percepción de corrupción que maneja Transparencia Gubernamental. Transparencia Gubernamental es una organización que se nutre de varias fuentes. El sistema es basado en fuentes especializadas. Eso varía de país en país según la cantidad de fuentes que trabajan en el país. Paraguay tiene en este caso 6 fuentes distintas. Sobre cada fuente hay unos componentes que se toman, no son completas, son algunas fuentes específicas. Y a partir de esto, de la sumatoria de estos, se hace se ve una media y se establece un puntaje. El puntaje se califica al país y en posición a la nota que te toca como país, estás en una posición determinada. Paraguay está en el puesto 137 actualmente, está entre los, como vamos a ver, está bien en rojito, lo que quiere decir que Paraguay es percibido, o por lo menos por estas fuentes,
se les percibe a Paraguay con un alto nivel de corrupción. Acá hay unos componentes, unos comparativos que vemos a nivel de preocupación. Esto es el reporte del el Latino Barómetro, que es otra fuente que tenemos para ver un poquito cómo van los países en materia de... En realidad, analiza distintos factores el Latino Barómetro y vemos cuáles son las principales preocupaciones en Paraguay en términos de contenido. Y como podemos ver, en primer lugar en Paraguay tenemos al desempleo como preocupación, que fue en el 2018, y en segundo lugar ya está la corrupción. Inclusive la corrupción le preocupa más a la ciudadanía que la salud pública, por ejemplo, o inclusive la propia delincuencia. La corrupción es un tema central que nos da... Se escucha ahí, no sé si se perdió el audio. ¿Se escucha? Ahora sí se te escucha, Julio, ahora. ¿Hace cuánto tiempo que no se está escuchando? Porque me salió ahora el mensaje. Estaba explicando un poquito lo del Latino Barómetro. No Más sé o si menos un minuto por ahí, Julio. Ufa, bueno, entonces retomo rápido. Habíamos hablado que el índice de percepción se nutre de varias fuentes, varía de país en país. Paraguay tiene 6 fuentes que son las que relevan. Esto se hace una sumatoria y fruto de la sumatoria, de un porcentaje del 1 al 100 es el parámetro que se toma, se establece un puntaje y según el puntaje de los distintos países se establece en qué nivel está el país. El 0 sería muy corrupto, 100 sería sin corrupción y Paraguay en ese sentido tiene el puntaje, si no me recuerdo, era 27, no tengo aquí a mano el monto, pero lo que acarrea como consecuencia que estamos en el puesto número 137 actualmente entre lo más rojito que vemos que es de alta percepción de corrupción. Y en esa línea, el reporte Latino Barómetro, que en realidad releva distintos componentes o le preocupa distintos aspectos, uno de los relevamientos que identifica es qué es lo que más le preocupa a la ciudadanía. Y acá vemos 3 ejemplos de México, Paraguay y República Dominicana a modo de ejemplo. Como vemos, en primer lugar, en México es la delincuencia, en Paraguay es el primer puesto de desempleo, pero inmediatamente después está la corrupción. La corrupción preocupa más que la salud y que la propia delincuencia, para que tengan una idea de lo relevante que es en nuestra sociedad la preocupación en torno a la corrupción. Vamos un poquito avanzando, no me quiero quedar mucho en los reportes. Vamos a avanzar un poquitito más. Comenzamos. Este es el índice, este es un informe muy nuevo vinculado a la capacidad de respuesta a la corrupción que tienen los países. En ese sentido, Paraguay está en el puesto 12. De los 15 en Latinoamérica, vemos que Paraguay está en el puesto 12. Recibe una calificación de 3.88. ¿Y qué nos arroja este informe? Que es muy interesante y es súper actual además. Divide en aspectos vinculados a capacidad legal, vemos en púrpura, en color verde vemos la democracia y las instituciones y también lo que tiene que ver con el aspecto de la participación ciudadana y respuesta en torno a de la sociedad civil. Y sobre ello tenemos unos resultados muy interesantes. Como podemos ver, Paraguay lo que más respuesta tiene es en capacidad legal, vemos aquí, el nivel de lo que es de la democracia política, vemos que está en el nivel. Y lo más alto que tiene Paraguay en calificación en torno a esto es vinculado a la participación, a la capacidad de respuesta de la ciudadanía. Y sobre ello vamos a ver más detalle. Un segundito. Un poco lento la máquina. Tenemos el punto 388, el puntaje. Y, segundito, aquí se ve en detalle cada uno de estos componentes. Y lo que se ve es que nuestra mayor puntuación está ubicada en torno a la participación de la ciudadanía, como que es clave, ya sea en redes. En el sentido también da la cuenta de que existe hay libertades en nuestra sociedad, pese a las dificultades los desafíos que tenemos en materia de fortalecer nuestras instituciones y nuestra capacidad legal y capacidad de respuesta efectiva de aplicación de estas políticas. Se destaca que Paraguay tiene un nivel de participación bastante grande que te da la pauta del nivel de libertad que hay en nuestra sociedad, que es algo positivo. Lo que da esperanza para cambio. Eso es un importante catalizador, el tema de que exista libertad. Bueno, análisis y situación de los negocios ilícitos. Bueno, Paraguay en ese sentido tiene varios desafíos en ese ámbito, ¿verdad?
Somos considerados como epicentro regional en temas de narcotráfico. Sabemos que por un lado ahí se produce también en Paraguay, por otro lado también somos de tránsito en relación a otras sustancias. Hay incursiones de grupos organizados como el PCC o el Comando Vermelho, que sabemos que son organizaciones grandes vinculadas al crimen organizado que están en el Brasil, que ya tienen sus tentáculos que están trabajando en el país. Hay mucho comercio de triangulación, sabemos que hay algunas sustancias o algunos productos que son triangulados constantemente. También es un canal para el tráfico de armas, hay la producción de cigarrillos, entre otros, lavado de dinero, evasión impositiva y la corrupción, ¿verdad? Que al final de cuentas la capacidad de respeto de las instituciones tiene que ver también de alguna forma con la corrupción. Bueno, estamos hablando de, bueno, nos ubica entre los países con peor gasto público, eso es una cuestión que tenemos pendiente también, trabajar. Estamos en la tabla media, sería media baja. Resumen anual de PIB económico subterráneo, vamos a pasar un poquito. Esto es importante mencionar de que Paraguay, un dato anecdótico, Paraguay 40% de su economía se basa en fuentes fuentes económicas no formales, lo que un poco nos da la pauta también que el aspecto económico es transversal a nuestra realidad. Entonces, gran parte de la corrupción que tenemos como sociedad también es transversal al modo de cómo hacemos negocio y cómo podemos subsistir. Entonces, es un componente muy relevante a la hora de analizar. Acá vemos la triangulación, vemos el tema de drogas, las intervenciones relacionadas en los últimos tiempos. También en materia tributaria estamos en un informe de la CADEP donde tenemos menor presión tributaria para ciertos sectores. Bueno, acá hay una concepción en torno a una publicación del New York Times donde se da la cuenta de cuál es la imagen país que estamos proyectando en torno a, si bien hay ciertas esperanzas en torno a cómo el país, en el sentido que somos un país joven y pujante, a la vez tenemos el obstáculo de la corrupción, que es tal vez nuestro mayor enemigo, vamos a decir, el mayor problema que tiene el país. Marco normativo. Hecho el contexto, vamos a avanzar rápidamente a lo que es la legislación internacional. Habíamos dicho que el Paraguay suscribió las dos convenciones, por un lado la primera convención, que es la Interamericana contra la Corrupción, que es de la OEA, y también la de Naciones Unidas contra la corrupción, ambos, uno en los mediados de los 90, otro a mediados del 2000, ambos tienen sus organismos de supervisión, una es el MECICIC, el mecanismo de implementación de la convención de la OEA, el otro es la UNODC, que es la secretaría que acompaña la implementación. Dicho sea de paso, Paraguay está siendo evaluado en ambas convenciones actualmente en torno a regulaciones normativas. Existen otros organismos que de alguna forma acompañan las regulaciones que aplicamos a nivel país en el orden más económico, como el GAFI, ¿verdad? Con su secretaría, vamos a decir, o su subdependencia, que es el GAFI Lab, que es el que se ocupa, en el caso de Latinoamérica, ¿verdad?, de ver que estemos alineados a unos estándares normativos. Sabemos, actualmente CEPRELAB está encabezando este proceso de supervisión, de adecuación, y en esta evaluación tenemos el gran desafío de que se mide efectividad. De allí es que estamos con el desafío de, por un lado, adecuarnos normativamente en torno a los pendientes que teníamos, de allí que el pack de las 10 leyes que salieron el año pasado, el que nos da la pauta del interés de evitar estar en una lista gris, ¿verdad?, porque esto va a tener una consecuencia económica. Bueno, y que existen acciones vinculadas a las instituciones que estamos coordinando para impulsar acciones que den cuenta de la efectividad de estas políticas para la prevención del lavado de activos y lo que es la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Vamos a avanzar un poquitito. Esto es legislación internacional, vamos a avanzar un poquito más. Formas de prevenir la corrupción. Y acá nos vamos acercando a las soluciones y de allí es que vamos a terminar lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y transparencia. Bueno, formas de prevenir la corrupción. Primero tiene que haber reformas políticas. Pueden ser, por un lado, reformas políticas, pueden haber reformas económicas y también reformas financieras. Y aquí es donde es clave el control estatal y ciudadano, que exista sanción y que exista transparencia justamente para generar en forma transversal de esos controles. Vamos acercándonos. Existen acciones estratégicas para combatir la corrupción y en este caso, desde el modelo que hablamos desde el Ejecutivo, estamos trabajando lo que son 6 componentes que deben ser abordados por las unidades de integridad y transparencia. Veo que están varias unidades acompañando y tienen muy presentes estos componentes. Desde el Ejecutivo y en apoyo con las unidades de transparencia y anticorrupción, tenemos 6 componentes de integridad que deben ser trabajados desde las instituciones en lo que hace la cultura organizacional, que es clave.
Por un lado, deben trabajar la promoción de la ética e integridad que recae sobre el funcionario, sobre la concepción del deber ser, que tiene que ver con la idea de que el funcionario público es un servidor público. De allí tenemos componentes claves, como lo que son los códigos de ética institucional, que buscan promover esa idea de que el funcionario no es una persona privilegiada, sino al contrario, es un servidor de la ciudadanía. Después tenemos también lo que es vinculado a la transparencia en la gestión pública, que es otro componente que también el funcionario público debe promover el ejercicio transparente de su gestión, porque recordemos que está en torno a la ciudadanía, o sea, lo que él realiza o administra son bienes de todos. ¿Qué es lo que se relaciona con la rendición de cuentas? En pocas palabras, ese ejercicio de la transparencia no es otra cosa que una forma en que se manifiesta el siguiente componente, que es la rendición de cuentas, que es el conjunto. La rendición de cuentas básicamente busca de que el ciudadano, por medio de la transparencia, rinda cuentas o dé información sobre su gestión para bien o para mal, y que invita también, y ahí el siguiente componente que se trabaja es, se invita a la ciudadanía a colaborar en el proceso de toma de decisiones. Justamente sobre ese componente que es participación ciudadana, el proceso de toma de decisiones, que donde contribuye también la ciudadanía, que da legitimidad a la gestión también de las autoridades, es uno de los componentes observados en general para Latinoamérica como un pendiente que hay que dar más fuerza, del ámbito también que estamos trabajando de la CELAC, y más adelante voy a reportar con más detalle. Y después lo otro es el enfoque con visión ya, un enfoque con evidencia a la hora de establecer políticas relacionadas a la gestión de riesgo de corrupción. Esto es, hablando mal y pronto, es aplicar políticas preventivas desde el ámbito, o más bien identificar a partir de diagnósticos elaborados con una metodología basada en evidencias, que a partir de ello nos den luz de aspectos claves que deben ser trabajados desde la institución a fin de potenciar la capacidad de respuesta institucional en materia de combate a la corrupción. Y por último, si todos estos sistemas no funcionaron, no funcionó concienciar al funcionario, no funcionó dar luz en la gestión y que el funcionario rinda cuenta e invita a participar, no funcionó que abordemos los principales focos de corrupción, y pese a ello, estas políticas no llegaron a dar resultados. Tenemos lo último, que es la gestión de denuncias, que básicamente contempla mecanismos donde el ciudadano o el funcionario que toma conocimiento de una irregularidad pueda ejercer su derecho de hacer saber a las autoridades para que tomen medidas, y que este funcionario o ciudadano al denunciar tenga protecciones en ese proceso y que pueda realizar con la tranquilidad que no va a perder el trabajo o que no va a ser perseguida posteriormente. Estos son los distintos componentes que tienen la difícil tarea que tienen las unidades de transparencia anticorrupción, que están en el proceso de fortalecimiento, recordemos, y que abordan estos distintos aspectos de alguna forma, que vamos a desarrollarlo con más detalle en breve. Lo primero, uno de los componentes clave, dijimos que es transparencia. Tenemos la ley 5282, ya habrán escuchado en la charla anterior la 5189, que fue la primera ley de transparencia, más conocida como ley de salarios. Esta es la segunda ley, que es una ley más completa inclusive que la primera, donde se establece mandatos tanto de transparencia pasiva, que todos conocemos la que es la consulta ciudadana, que está a cargo del Ministerio de Justicia, que ya la habrán expuesto, y también tiene componentes vinculados a la transparencia activa, con relación a publicar un mínimo de información. Ahora, ¿qué diferencia tiene este componente de transparencia activa en comparación con la ley 5189, que ya habrán escuchado en la charla anterior, que está a cargo de función pública? La 5282 tiene un mandato donde encomienda un catálogo más completo de indicadores de transparencia activa. O sea, tiene un conjunto de más información que obliga, aparte de los ya previstos en la ley 5189, también complementa con otros packs de informaciones que deben estar disponibles en la ciudadanía sin que para ello requiera solicitud de información. Bueno, la información pública ya todos sabemos que es la producida, obtenida bajo control en poder de las fuentes públicas. Las fuentes públicas somos básicamente todas las instituciones, y la reserva de esa información solamente se da, recordemos, es importante resaltar, por más que ya se habrá mencionado esto en las charlas anteriores, la reserva solamente puede ser invocada cuando está establecida en la ley. Si no está en la ley, la reserva, toda la información que recae sobre las fuentes públicas es información pública. Esa es la regla. Bueno, vamos a avanzar un poquitito. Hay unos principios del acceso a la información pública. Esto vamos a avanzar porque ya lo habíamos tratado. La Oficina de Acceso a la Información Pública sabemos que tienen los distintos organismos. La ley alcanza a todos los poderes del Estado en general. Vemos que las fuentes públicas pueden ser el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, también las empresas públicas, las universidades, los departamentos, municipios, los gobiernos locales, entre otras entidades que para tener el alcance de la dimensión. Ahora, la transparencia activa.
La transparencia activa sabemos que es la obligación que tienen los organismos de publicar o entregar información cada mes. De forma permanente debe ser accesible y comprensible esa información. Un poco repitiendo la definición de lo que Función Pública les habrá compartido la semana pasada. Hay una información mínima que pide la ley de acceso a la información pública. Esa ley de acceso a la información pública no establece, conforme a la 5282, la estructura orgánica, que tiene que ver con el organigrama, facultades, deberes, funciones y atribuciones de sus órganos y dependencia interna, que es básicamente el manual de procedimiento también, el marco normativo que rija el funcionamiento y las normas constitucionales legales al alcance nacional o local, reglamentario cuya aplicación está a su cargo. Ahí tenemos las leyes, los decretos, las resoluciones, la descripción general de cómo funciona y cuál es el proceso de toma de decisiones en general, el listado actualizado de funcionarios, que es muy parecido a la ley 5189, acá también se vuelve a replicar. También la descripción de programas institucionales en ejecución, metas, grados de ejecución, informes de auditoría, viajes oficiales que se hayan realizado, convenios y contratos celebrados, la fecha, el objeto, el monto, etcétera. Las cartas oficiales, estos son escritos oficiales que hayan salido de la institución, también que deben estar disponibles en la página web. Informes finales de consultoría, lista de poderes vigentes otorgados a abogados. Ven cómo es muy completa la ley 5882. Sistema de mantenimiento, clasificación e índice de documentos existentes, descripción de los procedimientos previstos para que las personas interesadas puedan acceder a documentos que obran en su poder, incluyendo el lugar donde son archivadas, el nombre del funcionario responsable, entre otras. Recae sobre quién, bueno, la facultad que posee todo ciudadano a acceder a la información, dijimos que es la transparencia activa. La transparencia pasiva dijimos que es los pedidos que pueden ser escritos verbal. Esto no voy a hablar porque ya el equipo de justicia ya le desarrolló. Sobre la acción judicial ya sabemos también. Información pública reservada dijimos que debe estar en la ley, y acá tenemos algunos ejemplos, como la ley 861/96, que es de los bancos, la ley del Código Procesal Penal, que también establece ciertas reservas durante el proceso, en el caso también de Defensa Nacional y Seguridad Interna, la ley de patentes también tiene sus mandatos de reserva, que la ley esta es la famosa ley Forcom, que también establece información de carácter privado. Y los artículos del 27 al 29 del Código de Niñez y Adolescencia, recordemos que los niños o los menores, o no menores, los niños y adolescentes tienen una tutela especial, entonces también se establece caracteres de reserva conforme a esa ley. Todo lo que está fuera de este universo es información pública, a no ser que haya una ley especial muy específica que dé la reserva, si no es información pública. Eso recordamos. Bueno, nos pasamos un poquito aquí. Bueno, la Secretaría Anticorrupción, conforme el decreto 4064, es un decreto del 2015, al igual que encargó a justicia. Recordemos que la ley, en realidad, técnicamente hablando, no tiene un órgano garante. A diferencia de la ley 5189, que le encarga a Función Pública ocupar de esa ley, y esa ley básicamente tiene disposiciones de transparencia activa, o algunas disposiciones específicas de transparencia activa. La ley 5282, que es una ley más completa, tiene muchos más artículos, establece un procedimiento, etcétera. Esa ley no encarga un órgano garante. El órgano garante que nació sin órgano garante. Entonces fue el decreto 4064 del año 2015 que estableció a dos organismos que deben ocuparse del cumplimiento de la ley. Por un lado, le encarga la coordinación de las oficinas de acceso a la información pública al Ministerio de Justicia, para lo que tiene que ver el acceso a la información pública o a la consulta ciudadana, que es la transparencia pasiva. Y por otro lado, le encarga a la Secretaría Nacional Anticorrupción a encargarse de la supervisión de transparencia activa, ambos de su ámbito de operación. Entonces, ¿qué quiere decir? Especialmente el Ejecutivo. La Secretaría Nacional Anticorrupción se encarga de supervisar la transparencia activa, y sobre esto, a partir de octubre, ya con la administración del ministro René Fernández, se puso en vigencia un panel de transparencia activa. A partir de allí, la SENAC inició una política fuerte de supervisión de los niveles de cumplimiento de la ley, al igual que Función Pública realiza las supervisiones de transparencia pasiva, activa, digo bien, de la ley 5189. La SENAC hace lo mismo en torno a la ley 5282. Ahora recordemos que la ley 5282 tiene más indicadores, por lo tanto se están realizando es más información que está siendo disponibilizada hoy día. En ese sentido, es bueno destacar que el panel se ubica en la página de la SENAC, senac.gov.py, que está en este botón que está al bajar bien la página, pueden hacer el panel de transparencia activa y allí van a acceder a la información sobre cada institución. ¿Y qué nos arroja el panel? Es muy interesante el panel, ya que por un lado puede ser filtrado por categorías.
Lo primero es el Perijo. Arrancó en octubre de 2018 y él puede filtrarse por institución, puede filtrarse por materia, puede filtrarse por normativa. Y lo lindo es que al abrir el por institución, en el caso por ejemplo la ANDE, vemos acá como ejemplo, al darle aquí en el botón, que al abrir el panel, le toque ver el panel, al abrir, le va a dar la opción de poder desglosar por cada indicador. En rojo se van a ver los que están pendientes de cumplimiento y en verde van a ver los que están con cumplimiento. Entonces posibilita este panel, por un lado, a la ciudadanía ejercer un control en torno a qué información disponibiliza la institución y cuáles no. Y por otro lado, también da la oportunidad a la propia institución de identificar cuáles son los pendientes que tienen para regularizarse o cuáles son los desafíos que tienen que para el mes para regularizarse y mejorar sus indicadores. Aquí vemos el panel del mes de octubre y vemos los niveles del Banco Central para arriba y va bajando en escalera los niveles de cumplimiento. Para que tengan una idea, este es octubre. El siguiente reporte es del mes de febrero. En realidad es mensual los reportes, pero lo hago aquí en forma, saltando unos meses para que vean cómo hubo aumento. Del mes de octubre a febrero vemos cómo hubo un aumento de los niveles de cumplimiento gracias al panel. Y de febrero a junio, este es un informe de hace unos meses atrás, ven cómo fue aumentando. El mes de julio, que es el último que se hizo, ahora está cerrando el mes de agosto, pero al mes de julio los niveles de cumplimiento del 100% fueron aumentando significativamente. A lo que vamos es importante resaltar de que a fruto de este panel y de poder acceder en detalle cuáles son los indicadores evaluados y que sean bien objetivos los criterios, posibilita que las instituciones puedan mejorar también y eso se ve en un aumento en los niveles de cumplimiento. Y allí vemos en esa tabla general, vamos a mencionar a modo comparativo, como el Banco Central, en este caso, la Banca Central del Estado, siempre tuvo 100%, es lo destacable. Después existen otras instituciones, como las entidades financieras, fueron de 77 en octubre de 2019 para febrero 93 y para junio 99, para tener la idea de cómo fueron aumentando los niveles de transparencia. Poder Judicial, recordemos que la CENAC, si bien es el Ejecutivo, tiene la posibilidad de firmar convenios con otros organismos y en ese sentido del Poder Judicial como poder, le tenemos incorporado ya jurado de enjuiciamiento de magistrados y al Ministerio de la Defensa Pública, que son los evaluados, ¿no? La Corte Suprema de Justicia tenemos pendiente de lograr firmar un convenio, pero estos dos organismos que estamos supervisando también hubo avances, porque fueron del 70, subieron al 90, del 90 al 95. Las entidades de seguridad social fueron del 68 al 72, del 72 al 80, como fueron aumentando. Del Poder Ejecutivo, que aquí está el grosso de la cantidad de instituciones que son supervisadas por la CENAC, vemos como, y obviamente la que más cuesta subir por la cantidad de componentes que tiene de instituciones, de 67 subió a 70, de 70 al 77, y este mes subieron más todavía. Esperamos tener para un próximo reporte el informe actualizado también. Los entes autónomos y autárquicos de 57 fueron al 67, de 67 al 70 también aumentaron. Las sociedades anónimas del 50 fueron al 56 y de 56 al 70. Y por último, las empresas públicas, que eran los que tenían más niveles más bajos cuando arrancamos, fueron de 49 a 51, de 51 a 68 y siguen aumentando. Un poco destacar la importancia de tener herramientas que objetivicen y que faciliten a la propia institución también identificar cuáles son las metas para poder subir los niveles y que eso se traduce luego en información que está disponibilizada a la ciudadanía gracias a estos mecanismos de reporte. Siguiendo un poquitito la posición, aquí se ve como nivel absoluto entre octubre y junio del 2020, entre octubre que arrancó, el nivel absoluto en porcentaje era del 67%, y para el mes de junio, por unos meses después, ya subimos al 82%. Y seguimos aumentando gracias a que está disponibilizados estos paneles, y esto es un logro básicamente de las unidades de transparencia que están trabajando fuerte gracias a esta herramienta con sus propias dependencias institucionales que van colaborando en ese sentido. Sobre ello es importante mencionar, y ahí es donde nos vamos acercando. Habíamos hablado de que existe una obligación de transparencia o de rendir cuenta a la ciudadanía, debido a que en el fondo estamos reconociendo un modelo democrático de poder. Y el modelo democrático no funciona sin una ciudadanía que avale nuestra gestión. En líneas generales eso es. Y a partir de ello, bueno, existe mecanismos donde disponibilizamos información, y la disponibilización de información no es otra cosa que rendirle cuenta a la ciudadanía. Buscar esa legitimación que nos da la ciudadanía, donde darnos el ok, vamos bien, vamos bien. Entonces, esa legitimación que da la ciudadanía es la que se pretende trabajar a partir de la promulgación del decreto 2991/19. El decreto de rendición de cuentas es un instrumento que fue aprobado en finales del año pasado
con el objetivo de que en forma organizada las dependencias del Ejecutivo puedan rendir cuentas a los ciudadanos sobre su gestión institucional. Es una rendición no orientada a los órganos de control. Sabemos que mes a mes vamos reportando a organismos como la Secretaría de Función Pública, al Ministerio de Hacienda, también organismos como la Auditoría del Ejecutivo, a la Contraloría General de la República, entre otros organismos. Pero el enfoque desafiante para ganar legitimidad en torno a la gestión es sobre cómo informamos y qué informamos a la ciudadanía. Al final de cuentas, estos organismos sirven de alguna forma para hacer un cotejo de nuestra buena gestión, pero la legitimidad o la aprobación la vamos a ganar conforme a lo que informamos al ciudadano. Y ya sean por los distintos medios, ya sea por nuestras redes sociales, ya sea por nuestra web institucional, ya sea por mecanismos de convocatoria donde hacemos audiencias con la ciudadanía. Entonces, desde allí es donde nos vamos ganando esa confianza en la gestión. Y este modelo de rendición de cuentas obedece a ese modelo. Porque es una rendición de cuentas no orientado al órgano de control, sino orientado al ciudadano mismo. Y rescata, sí, todos los mecanismos de rendición ya existentes. Si ya existen relevamientos efectuados para los órganos de control, estos sirven de insumo que luego deben ser procesados y bajados al lenguaje sencillo, en forma amigable y de manera constante. Eso es lo que pretende y son los valores rectores que están. Aquí la rendición de cuentas básicamente percibe, la rendición de cuentas ciudadano persigue que las instituciones informen sobre su gestión, tanto a nivel administrativa como misional, cómo vamos. Requiere de que invitemos o generemos espacios donde podamos escuchar la voz de los grupos focales o los grupos de interés que interactúan con las instituciones, que invitemos a dialogar con los actores para ir sabiendo cómo vamos y tomando el pulso y también rescatando esos pareceres. Y como tercero, que también comuniquemos, como tercer componente, que comuniquemos qué mejoras tomamos a partir de ese proceso de participación. Ese es el modelo de rendición, esa es la concepción del paradigma actual en torno a la rendición de cuentas, y esto es impulsado por la Secretaría Anticorrupción. A partir del 2020 entró en vigencia el decreto 2991 de OIM en el ámbito del Poder Ejecutivo, es la aplicación obligatoria, y fruto de este primer año de implementación estamos muy contentos porque en total se conformaron 88 comités de rendición de cuentas. Entre los aspectos que estos comités de rendición de cuentas deben trabajar están justamente aspectos clave vinculados a qué tanto damos cumplimiento a la ley de transparencia, tanto a su nivel pasivo como activo. ¿Qué tantos canales tenemos de participación ciudadana? Y de esos canales, ¿qué quitamos? Que no sea un saco roto. De ahí la gente opina, y bueno, ¿y qué consecuencias? ¿Qué logramos? Bueno, en los informes parciales de rendición de cuentas se rescata esa información en torno a cuáles son los espacios de participación existentes, qué se surgió de esos espacios, que se pudo rescatar, si existe mecanismo de relevamiento de opiniones, de servicios, si soy una institución que presta un servicio de atención, bueno, si hay un mecanismo de sugerencia o reclamo, y qué se hace con esa información. Si me toca trabajar un proyecto de ley que involucra a ciertos actores o ciertos grupos focales o grupos de interés, se le invita a otros grupos de interés para que colaboren en el proceso. Entonces, a partir de ello se genera una lógica de diálogo que apunta a un cogobierno. Entonces, cuanto más fuertes estén los comités de rendición de cuentas, más fuerte va a ser el modelo de trabajo coordinado con la sociedad. Este es el primer año de implementación. Desde la Secretaría Anticorrupción estamos muy contentos porque pese a la pandemia, en el contexto de la pandemia, se implementó en alto nivel en lo que es la conformación de los comités, se elaboraron los primeros planes de rendición de cuentas, esa información está disponible en los sitios web institucionales, se elaboraron también los primeros informes parciales donde se da cuenta de cuáles son esos mecanismos de participación existentes, que se rescató de esos espacios, los niveles de cumplimiento de transparencia activa, en pasiva también, información vinculada a la gestión institucional, las compras públicas que realizamos, el nivel de ejecución presupuestaria. Por eso que le invitamos a poder acceder a las páginas web de las instituciones y busquen un botón nuevo que se llama rendición de cuentas al ciudadano. Allí hay bastante información útil e interesante que nos da cuenta de los mecanismos y los pasos de participación, y también reportes en torno a los avances en materia de la gestión institucional, que les invitamos puedan acceder a verificar con más detalle. Pero lo que queremos rescatar en torno a esto es que existe hoy día una instancia que posibilita también mirarnos para adentro como instituciones para ver, bueno, cómo nos ve la ciudadanía para afuera, cómo estamos en los niveles de cumplimiento de transparencia. Entonces, en parte, los logros vinculados a las mejoras de los niveles de transparencia tienen que ver también con ese debate interno de que las áreas antes no colaboraban, o ciertas áreas no proveían información. Hoy hay mayor colaboración y mayor aporte porque se creó una instancia
compuesta por una diversidad de cargos gerenciales más allá de la unidad de transparencia, que también es una unidad impulsora, impulsa esto, pero está compuesta con parte de responsabilidad con otras dependencias que antes no se hubiesen comprometido tanto como hoy día están más comprometidos. ¿Verdad? El objetivo de esto es ir consolidando aún más, pero eso se da cuenta en las mejoras en los números que están correlacionados de alguna forma. Siguiendo un poquitito, bueno, avanzando en lo que es transparencia, la rendición de cuentas, me gustaría hablarles de en torno a la situación, y acá nos vamos al tema que había hablado Víctor, que es en torno a la gestión vinculada al COVID. Como habíamos hablado, la rendición de cuentas no es una actividad graciable, que es por voluntad del Estado, porque hoy tengo ganas de informar cómo estamos y mañana no, es un deber que tiene, es una obligación que tiene el Estado en torno a la gestión de los recursos. Recordemos que los recursos es de todos, son bienes de partes de la red pública o de la cosa pública y por lo tanto es de interés de todos y todas. De allí que en el contexto de la pandemia, los bienes, desde el día 1 de la promulgación de la ley de emergencia 6524, hubo mandato de la Presidencia de la República de generar un instrumento que de alguna forma logre canalizar la información sobre la gestión de los recursos de las distintas instituciones beneficiarias de la ley de emergencia. En ese sentido, a partir de ello, en coordinación entre la Secretaría Nacional Anticorrupción con el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Contrataciones Públicas, entre otras instituciones, que aquí les voy a mostrar quiénes son las instituciones que colaboraron: Hacienda, la CENAC, el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación, la Auditorial Ejecutivo, la Secretaría de Emergencia, la NSP, entre otras instituciones que también fueron colaborando en el proceso a medida que avanzábamos, generamos un espacio de interacción a fin de coordinar acciones para que la ciudadanía esté informada sobre los recursos de la ley. Mucho habremos escuchado en torno de qué pasó con los 1.600 millones. Bueno, aquí está la información en torno a ello. La plataforma básicamente concentra información en torno a los distintos programas del presupuesto que cada una de las instituciones que accedieron a estos recursos van reportando a los sistemas del Ministerio de Hacienda. Lo mismo también guarda relación a los subsidios que fueron generados, ya sean de las fuentes de la ley o inclusive se incorporó en el caso al principio de Ñangareco, que era un fondo especial que tenía Ñangareco, que luego después fue sustituido por fondos de la ley también. Pero en ambos casos provee información también sobre los subsidios en torno a quién es el beneficiario, el documento, de qué zona es, vamos a mostrarle en breve más detalle. También los contratos o las compras públicas realizadas invocando el código COVID. El código COVID fue un código habilitado por la Dirección de Contrataciones Públicas que básicamente busca organizar a todas las instituciones que invocaron las compras vinculadas a la gestión de la pandemia. Y acá vemos también cada uno de esos contratos que están directamente ligados al sistema de contrataciones públicas. Y por último, y un componente que se agregó, que pese a no ser provenientes de la ley de emergencia, recordemos que las donaciones son de carácter voluntario, son organismos que se acercaron a las instituciones y fueron acercando sus donaciones, organismos internacionales también, y esa información también está contenida en la plataforma. Bueno, en líneas generales, ¿qué tiene la información en la plataforma? En relación a cada uno de los programas, podemos ver los niveles de avance. Vamos a ver en el caso de Hacienda como a modo de ejemplo. Al seleccionar la institución que nos interesa, ingresemos al Ministerio de Hacienda como ejemplo, al dar clic a ver los indicadores, nos remite a la sección, vamos a ver si podemos hacer el ejercicio hoy porque si está un poquito lento, vamos a dejarlo para la próxima, porque cuando transmitimos es más lento. Vemos cada uno de los indicadores que de alguna forma fueron destinados o a contener a la pandemia o a dar funcionamiento al Estado. Y esto es dividido conforme a las metas, el nivel de avance y el porcentaje. Acá vemos el caso de los trabajadores informales que recibieron el pago de PUTUVO, el primer PUTUVO. La meta era 1.180.000 personas y el avance fue, esto es lo que se llegó, a lo que alcanza 97,68% de nivel de ejecución en torno. Y así podemos ver cada uno de los indicadores y también de las distintas instituciones que recibieron. Podemos ver también de salud, les dejo de tarea para que puedan mirar, pero pueden comparar la cantidad de camas que tenían como meta, a cuánto se logró y el nivel de ejecución en porcentaje. En materia de subsidio, quiero mostrarle a modo de ejemplo, en el caso de PUTUVO, acá vemos de forma sintetizada el total de subsidio en millones de guaraníes y los montos entregados, y al ver más, se ve la distribución, y aquí vamos a esperar un ratito de carga. Disculpen que es un poco más lento cuando se comparte pantalla e ingresa a internet, porque está usando más insumos de internet.
Aquí se ve cómo en el país fue la distribución de estos recursos de los subsidios y nos da el top por cantidad de cada departamento. Acá vemos que Central recibió 285.875 beneficiarios. Alto Paraná estuvo en segundo puesto y ahí vemos la lista por departamento y con las cantidades respectivas. Y a ir al portal, acá vemos el resumen también de los tres principales. Y a ir al portal nos remite al acceso de la página de Hacienda, donde podemos descargar los listados y podemos ver por cédula de identidad, podemos buscar si somos beneficiarios o también podemos ver el listado completo con las personas y el distrito al cual corresponde cada persona. Lo que permite dar trazabilidad. Esto no fue dinero que se entregó en propias manos, ni se hizo vito, literalmente hablando en confianza, sino que es dinero que se puede hacer el seguimiento y la ciudadanía puede descargarlo y recordemos que está en dato abierto, que posibilita también que pueda ser verificado haciendo las contrataciones de forma más sencilla, ¿verdad? Es información que está disponible a la ciudadanía para que controlen y está disponible. Por eso que la tecnología es una gran aliada que posibilita también al control ciudadano. En materia de contratos lo mismo, esto está ligado al sistema de la NSP, donde se ven los contratos vinculados al COVID. Voy a mostrar en forma general, para que vean más detalle después, para que puedan verlo, los distintos contratos. Al ver la adjudicación, se ven quiénes fueron las instituciones invitadas, se ve el contrato en sí, esto redirecciona a la página de la NSP, pueden mirarlo más detalles, se puede filtrar por entidad, se pueden filtrar por palabra clave, ahí vemos el ejemplo de ventilador, reactivo, un poco para ayudar a la búsqueda de los bienes. Vemos, por último, también las donaciones. Las donaciones por donante o beneficiario, vamos a ver el ejemplo de donante, vemos la cantidad de donantes, las entidades y total de donaciones, vemos en el caso de la agencia como la COICA, la donación, se puede ver qué donó tapaboca, la cantidad, la fecha de donación, dónde fue entregado, se puede ver la distribución, a ver la distribución se puede ver por hospital, la cantidad de cada uno, la fecha de recepción, de entrega, digo bien, el hospital indígena, hospital, de cada uno de los hospitales se puede desmenuzar en detalle, lo mismo se puede hacer en relación a los donantes también, se pueden ver por cada uno, o sea, hay mucha información que les dejo para que puedan mirar en detalle, pero es información que está disponible para que puedan controlar la ciudadanía si efectivamente llegó allí o no llegó allí, ¿verdad? Estas donaciones, es importante tener esa información disponible. También en torno a la distribución de los recursos, la pregunta, bueno, ¿y de cuánto se destinó a cada institución? ¿Cuánto en términos económicos? Acá vemos guaraní, es totalmente ligado y es automatizado con el sistema de Hacienda, donde vemos a nivel presupuestario y el nivel de avance de cada uno de los ítems, que pueden ser otra vez subdivididos. Vemos el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública otra puede ser subdividido en cada uno de los componentes a nivel de presupuestario y el nivel de avance en detalle. Pueden ver cada uno a nivel de cómo se administró. Lo mismo en la Universidad Nacional, de casos clínicas, donde nos especifican los niveles a nivel presupuestario y el avance de cada uno de los componentes. En materia de reactivación económica, recordemos, ahora estamos en una siguiente etapa, ya decimos por la reactivación económica como componente vinculado a los recursos de la ley que ahora se están apoyando para reactivar la economía. Está toda esa información disponible, entre otros, protección social, MIPYME, funcionamiento del Estado, subsidios al servicio público y otros. Cada una de esa información pueden entrar en detalle para verlo con más detenimiento posteriormente. Siguiendo la línea, esto en términos guaraníes, también en términos porcentuales, para poder graficar cómo fue la distribución en presupuesto y también el nivel de avance en porcentaje, cómo fueron a nivel los avances a la fecha en términos de la ley. Esta información está disponible, después se podrán hacer los análisis, reflexiones en torno a qué tan eficiente fue la ejecución, etcétera, pero la información está disponible. También la financiación, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, acá les muestro, esto es muy interesante. La gran pregunta, y bueno, ¿y quién pagó? ¿Cuánto nos endeudamos? ¿Cuántos años? ¿Quién tiene, a qué organismo le debemos? Bueno, y es bueno aclarar que aquí hay dos vías, está por el artículo 33, la vía 1, y la vía 2, que es el artículo 35. La vía 1 dice la autorización para la contratación de empréstito de hasta 1.600 millones de dólares, y eso sería guaraní. 10.000 millones, miles de millones, lo que equivalente a 1.600 millones de guaraní. Y acá vemos la tabla. El mercado internacional, los bonos soberanos, cuánto es, el plazo, la tasa de interés, lo mismo en el caso del BID, la cantidad, 160 millones, acá eran 1.000 millones, 160 millones, en la cantidad de años, 19 años, vemos el BID, vemos el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, vemos el endeudamiento de gestión y los plazos distintos de cada uno con la tasa de interés, el periodo de amortización, etcétera. Todo está disponible allí. Y más debajo, miren esto, que es muy interesante.
como en proporción de la distribución de cada recurso, de dónde viene y a dónde va, que pueden verlo en más detalle después. Toda esta información está disponible en la ciudadanía. Lo mismo la vía 2. Recordemos que la vía 1 era endeudamiento nuevo, que era hasta 1.600 millones, pero la ley contemplaba ya endeudamientos tomados por el Estado para el presupuesto 2020 que podían ser redireccionados para el ámbito vinculado a la gestión de la pandemia. Y acá en la vía 2, el artículo 35, la cantidad era 390 millones y también la fuente de cada una de ellas y la distribución de estos distintos componentes. Está todo disponible para la ciudadanía para que puedan ver en detalle. Vamos volviendo un poquitito. Me quiero extender tanto. Y por un lado está información en torno a la ciudadanía, información sobre el uso de los recursos, que está detallado acá, ítem, financiamiento de la ley de emergencia, también materia de salarios, aquí se puede acceder y ver los salarios como fueron distribuidos por mes, que nos permite un vistazo rápido, por no dar tiempo, la distribución de recursos por cada institución, en los distintos meses que se dieron con los montos respectivos, vemos el detalle allí completito, que les dejo después para que miren, es información que está disponible para que pueda ver la ciudadanía, insistimos, y aquí vuelvo un poquitito, y después viene este componente que es interesante, integridad. Integridad prevé dos componentes. Por un lado, la declaración de bienes. Recordemos que se incorporó la declaración de los bienes fruto de un amparo judicial que se presentó, no un amparo, un juicio ante el juzgado de garantías 4 de la capital. Se le encargó a los ministros y autoridades, a las autoridades que publiquen sus salarios. Bueno, esa información está acá de las declaraciones de bienes. Y también se incorporó con la reforma de la ley 5033. Se incorporó la obligación de que declaren los proveedores del Estado en materia de bienes. Entonces, al darle clic aquí, esto se conecta directamente a las declaraciones de bienes de los proveedores del Estado que están a mano de la Contraloría. Bueno, ese es uno. Ahora, la declaración jurada de interés, Paraguay, uno de los pendientes que tiene es trabajar el tema de declaración de interés, un desafío interesante que de hecho está incorporado al Plan Nacional de Integridad actualmente como una meta, que es tener una ley de integridad que trabaje en las declaraciones de juradas de interés. Y la declaración jurada de interés no es otra cosa que la tensión que existe entre el deber del funcionario y su deber público a la hora de tomar decisiones. Eso, evitar de que se den esas tensiones, ¿verdad? De que pueda responder a un fin particular. Bueno, esa declaración de interés, existen unos formularios que incorporó no la ley, el decreto que reglamenta a propuesta del Ejecutivo, la Secretaría Anticorrupción en coordinación con la Presidencia, planteamos la importancia de que como primera práctica y primera experiencia, los administradores de bienes, acá en listo quiénes, los encargados, los ministros, viceministros, ordenadores de gastos, habilitados pagadores, funcionarios de la unidad operativa con relaciones públicas y funcionarios de los comités de evaluación tienen la obligación de poner a disposición de la ciudadanía un formulario donde básicamente informan sobre la gestión sobre los lazos que tienen sobre parientes, sobre si desempeñaron antiguamente funciones desde el Estado, si fueron, en el sector privado, si fueron miembros de sociedades, fueron parte de alguna empresa, si proveyeron servicios a alguna persona en específico con cierta regularidad, a fin de que con ese formulario, al estar disponible a la ciudadanía, se pueda ejercer un mejor control en torno a evitar que haya conflictos o preferencias. Entonces, aquí vemos las instituciones que proveyeron fondos en la ley que enlistaron y que pusieron a disposición de la ciudadanía esta información. Digamos, a modo de ejemplo rápido, esto es una primera experiencia. Resaltamos que fue por decreto que se incorporó esta obligación. Y que vemos de los ministros, viceministros y los funcionarios. No recae solamente sobre las autoridades, sino que los funcionarios en general que tienen de alguna forma el encargo de administrar bienes. Y a cada uno de ellos se puede abrir aquí en el adjunto el documento con esas declaraciones. Recordemos que esta es la primera experiencia, es un PDF. La idea es que sea un sistema que sea más fácil cruzar los datos y poder descargarlo. Pero como primera experiencia vino a sumar para lo que es nuestro proyecto de ley que estamos trabajando actualmente vinculado al conflicto de interés, que estamos rescatando esta experiencia sobre estas informaciones, sobre la metodología de cómo llevar todo un sistema de conflicto de interés que está previsto en un proyecto de ley que estamos trabajando. Pero esta es una linda experiencia ya que está bien a sumar y que es información que está disponible a la ciudadanía para que puedan descargarlo y cotejarlo por funcionario a fin de ver si no hubo alguna forma de beneficio en ciertos contratos hacia un sector. Es información que está disponible a la ciudadanía para que puedan controlar. Bueno, siguiendo un poquitito y tratando de redondear ya lo que queda, vamos a la página de inicio de la página de ley.
Aparte de haber información disponible en torno al uso de los recursos, ya sea por los programas mismos, ya sea por los subsidios o por las compras que hicieron o las donaciones recibidas. Aparte de haber información en torno a las fuentes al nivel de presupuestario y el nivel de ejecución de la ley, ¿verdad? En tanto montos globales y desmenuzado por institución. Aparte de haber puesto a disposición la ley de información vinculada a la fuente de financiación y también a los gastos vinculados a salario y tener mecanismos para poder acceder a hacer cruzamientos en torno a la situación de los funcionarios, ya sea por sus bienes patrimoniales o por sus intereses. También se incorporó un mecanismo de participación rápida, que es una más informal, que es el espacio participa, y un mecanismo formal de participación, que es en base a la solicitud de acceso a la información pública, que todos sabemos, conforme a la ley 5282, es la que establece un plazo de 15 días para dar respuesta. Este mecanismo de participación rápida es muy interesante, me gustaría mostrarle, dedicarle unos segundos, porque prevé de que las personas interesadas puedan hacer recomendaciones de ajuste, sugerencias, modificaciones, mejoras de la página, consultas específicas, que dentro de las posibilidades la Secretaría Anticorrupción da respuesta y si no, en su caso, deriva a la institución respectiva. Ese es un ejemplo donde nos habían pedido en su momento vinculado a las fuentes de la ley o quienes financian la ley. Entonces, consultamos a la Dirección de Presupuesto de Hacienda, quien nos proveyó la información y les compartimos. Ven acá, el primer pedido fue el 29, para el 29 le respondimos que íbamos a averiguar, para el 30 de la respuesta ya estaba disponible. Y fruto de esta experiencia, la plataforma después incorporó esa sección, en la sección con información vinculada al presupuesto a las fuentes de financiación. Lo mismo se ve en demás preguntas o demás consultas o recomendaciones, que parte de esos insumos, aparte de dar una respuesta relativamente rápida, que se ve en la fecha, vamos a un ejemplo, que fue el 29 también, 29 se le avisó, el 30 se le respondió. El 30 pidió el 29, el 30 se le contestó. Muy pocos días se tardó en darle una respuesta sencilla y simple, mientras que estén las posibilidades. Y ya que tenemos trato con los técnicos de las distintas instituciones, podemos hacer estas interconsultas, entonces le facilitamos o le decimos poder buscar la información en tal lugar. Entonces, esa es una dinámica de participación rápida y sencilla, ¿verdad? Que está disponible. Pero después tenemos el mecanismo formal que todos conocemos, que es el de hacer la consulta ciudadana directamente, que está ligada al portal unificado de transparencia que ya todos conocemos, que directamente remite a hacer la consulta sin dar muchas vueltas, remite directo al formulario para que el ciudadano pueda completar, poner la institución y vaya a la consulta sin perder mucho tiempo. Y por último, visto, ya vimos información en torno a los recursos, a las fuentes de financiación, a la distribución y el uso, a la financiación, los gastos, al perfil de los funcionarios en relación a su condición de bien, etcétera. A mecanismo de participación también incorporamos lo que es controla. Este es un mecanismo de reporte para hacer denuncias. Está directamente ligado a la plataforma plataforma central de gobierno de gestión de denuncias anticorrupción, que es el portal denuncias.gov.py. Desde aquí el ciudadano puede hacer su denuncia y puede hacer seguimiento a su denuncia. Y la información, el sistema prevé que pueda el ciudadano hacer su denuncia y se proteja su identidad, o puede hacer en forma anónima también la denuncia. A efectos de explicar un poco el sistema, vale la pena, este video dura 2 minutos, me gustaría hacerle ver para conocer esta plataforma, que también es una herramienta de empoderamiento. ¿Qué es la corrupción? Es el abuso de un poder delegado para la obtención de beneficios indebidos. ¿Qué hacer en caso de que estemos ante un eventual hecho de corrupción? Debemos denunciar el hecho y, para hacerlo, tenemos 3 medios disponibles. De forma personal, en la propia institución pública en donde habrían sucedido los hechos, llamando a la CENAC al 450001, 450002 y en el portal de denuncias www.denuncias.gov.py. Las denuncias pueden hacerse de forma totalmente anónima o solicitando la protección de tus datos personales para que los mismos sean encriptados. El sistema te otorgará un número y una clave para que puedas dar seguimiento a tu denuncia. Una vez recibida tu denuncia en el portal anticorrupción, la misma será valorada por la CENAC y remitida a través del sistema a la institución afectada para determinar la existencia y los responsables del hecho y, en caso de ser comprobado, derivarlo a la justicia penal o realizar el sumario administrativo correspondiente.
La CENAC cuenta con el sistema de registro y seguimiento de denuncias penales, sumarios administrativos e investigaciones preliminares, en donde todas las instituciones obligatoriamente deben registrar todos los casos supuestos de corrupción que existan en los organismos públicos, darle seguimiento a los mismos e informar sobre todos los avances que se produzcan. Esto le otorga transparencia al sistema y contribuye con la política del Gobierno Nacional en materia de integridad y transparencia en la procura de un país libre de corrupción. Bueno, hecho la mención, como vemos, el portal de lo que es del portal rindiendo cuentas sobre el uso de los recursos de COVID también facilita un mecanismo de denuncia. El mecanismo de denuncia remite a la CENAC. La CENAC designa a la institución. Recuerden que la investigación en realidad es impulsada por la propia institución a fin de identificar irregularidades de funcionarios desleales eventualmente que haya existido. Pero recordemos que este es un mecanismo de apoyo que lo que hace es básicamente dar la posibilidad al ciudadano de poder promover desde las instituciones de que se identifiquen las irregularidades. En caso de que efectivamente se constaten esas irregularidades, es la propia institución la que remite una denuncia al Ministerio Público, que es el órgano natural de investigación conforme a la propia Constitución. Recuerden que con prescindencia al sistema, que en caso de que tengan irregularidades identificadas ya objetivas, pueden hacer su denuncia directamente al Ministerio Público. Pero ¿qué ventaja ofrece este portal? Es que en el caso del Código Procesal Penal requiere de que el denunciante tenga identidad. O sea, es un requisito del Código Procesal. Y en el caso de que existan circunstancias en las cuales uno quiera evitar o cautelar su información, recordemos que por lo general el denunciado suele estar en situación de poder, por la tipología punible, por lo general una persona que está en situación de poder, y por lo general puede ser un mismo funcionario que toma conocimiento y está en situación de dependencia. Entonces esta plataforma posibilita de que se pueda canalizar la investigación desde el propio organismo y que finalmente la denuncia sea formulada por la propia institución, lo que vence la identidad, porque finalmente la institución de su asesoría jurídica es la que finalmente formula la denuncia, ¿verdad? Ese es el diseño actualmente con el que cuenta la Secretaría Anticorrupción, conforme al decreto que nos creó, que es la facultad, es lo que tenemos para colaborar al sistema. Pero recordemos que la acción es centralmente desde la CENAC y en coordinación con las demás instituciones, es transparentar la información para que el ciudadano pueda tener la información a mano y en función a eso, si identifica irregularidades, pueda generar su denuncia, ya sea a nivel administrativo o directamente a los órganos que están creados especialmente para eso, como el caso del Ministerio Público. Por último, cerramos mencionando que toda la información sobre estas bases de datos están todas disponibles para su descarga en formato de datos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta información puede ser reutilizada y puede posibilitar que la ciudadanía pueda generar sus propias tablas, puedan hacer su cruzamiento, etc. Y aquí vemos el listado de las fechas de actualización de cada una de estas bases de datos para modo de tener el parámetro de que la información está actualizada. Eso es en líneas generales lo que me quise exponerle en el marco de lo que tiene que ver la rendición de cuentas. Habíamos hablado en principio un poco de la historia. La historia era introductoria para comprender que vivimos en un mundo donde básicamente la democracia es la que rige como modelo de gobierno, y a partir de ello, de ese modelo, tenemos el encargo como funcionarios de rendir cuentas a la ciudadanía. La rendición de cuentas, insistimos, que debe ser entendida como una acción que da legitimidad a la gestión de las autoridades y esa información debe estar lo más sencilla y amigablemente posible. El caso de Rindiendo Cuentas, que es una plataforma vinculada a este gobierno, da cuentas de cómo tuvimos que organizarnos varias instituciones, teniendo bases de datos diferentes, muchas de ellas no compatibles, cómo tuvimos que generar las conexiones en plena pandemia para tratar de disponibilizar lo más posible la información a la ciudadanía para que ésta pueda estar informada sobre la gestión de los recursos. Ese es el mismo ejercicio. Le invitamos también a las instituciones que nos están acompañando, muchas son de instituciones públicas, que también lo realicen en sus propios sitios web institucionales. Sobre eso una pequeña mención, que hace poquito emitimos una resolución desde la CENAC que encarga un instructivo de transparencia sobre uso de recursos de COVID. También van a encontrar información dentro de unos días, a finales de mes van a empezar a ver información vinculada a los recursos que usó cada institución, ya sea de los fondos de la ley de emergencia, inclusive fondos propios. Entonces es ese ejercicio de dar mucha información, proveer la información y que la información esté lo más sencillamente al alcance. De allí es que a los ciudadanos que nos están acompañando les sugerimos que utilicen estas herramientas para informarse y hagan el trabajo del cotejo, ¿verdad?
puedan cotejar y hacer los controles cruzados, ¿verdad? A fin de identificar si hay irregularidades. Pero lo destacable es que hay bastante información disponible. El panel de transparencia activa da cuenta a nivel objetivo de cómo hubo avances en materia de disponibilización de información, ¿verdad? Acá lo importante es el empoderamiento del ciudadano en torno a esa información y que se hagan ese ejercicio de control y después luchar en torno a que los órganos de persecución puedan dar respuesta, que es también algo vinculado a la expectativa de la ciudadanía. Sobre esto, y cierro con esto último, desde la Secretaría Anticorrupción, en conjunto con 10 instituciones, que es el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia, que se promulgó por decreto en el mismo mes que se promulgó el Manual de Rendición de Cuentas Ciudadanos, también se conformó el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia, que tiene como objetivo mejorar los indicadores de corrupción. Y en ese sentido, la CENAC es coordinadora en conjunto con otras instituciones que colaboran, como el Banco Central, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de la Función Pública, la Dirección de Contrataciones Públicas, la Secretaría Técnica de Planificación, entre otras instituciones, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Entonces, estas instituciones hoy día se están reuniendo para coordinar la elaboración de un plan nacional de integridad que mejore los indicadores de corrupción. Y ese proceso hoy día se está llevando a cabo, inició hace unos meses atrás, participaron más de 80 instituciones de los 3 poderes del Estado para elaborar un documento base que el 8 de octubre hace poquito fue puesto a disposición de la ciudadanía para el debate, y ahí vale la pena mostrar el documento para que vean. Ese documento base es el Plan Nacional de Integridad que está previsto para el año 2021-2025, que entre otras cosas lo que busca es establecer una agenda de integridad para los próximos 5 años. Aquí vemos las instituciones componentes, y en la cual haya colaboración de los 3 poderes del Estado en forma coordinada. Se establecen objetivos, estrategias y acciones, vamos un poquito más adelante, esta parte teórica, en torno a medidas de integridad para ponernos al día. Son 4 ejes: un eje preventivo, un eje de gestión de riesgo, un eje vinculado a la investigación y sanción, que es un tema crucial vinculado al sentido de impunidad, y por último, de forma transversal, la gestión comunicacional y registro documental, que tiene que ver también de cómo hacemos ver los avances y cómo invitamos a la ciudadanía a colaborar al proceso. Esta es una agenda muy desafiante que tenemos como Secretaría Anticorrupción, en coordinación con las demás instituciones que formamos el ENIT, a fin de implementarlo, y para lo cual invitamos a la ciudadanía que puedan informarse más, ya que ahora estamos en plena etapa de socialización. Hay 20 talleres que están previstos. Este documento base se está socializando ahora. Son 20 talleres los previstos. Hay una en la página transparencia.gov.pe, pueden acceder a esta información, y necesitamos que nos acompañen porque es básicamente la que establece la agenda de lucha contra la corrupción en los próximos 5 años, donde necesitamos contar con la colaboración de la ciudadanía y donde el componente de participación ciudadana y de acceso a la información pública es clave. Pero allí es que no le pedimos, les aprovechamos el espacio para invitarle a todas estas instituciones o los ciudadanos que están participando de este evento para sumarse a acompañarnos en este proceso a fin de impulsar estas políticas de integridad. Desde la CENAC estamos muy agradecidos. Aquí dejo de compartir pantalla. Desde la CENAC estamos muy agradecidos por acompañar esta actividad liderada por el Ministerio de Justicia, y estamos a disposición de la ciudadanía para lo que tiene que ver con la elaboración de este Plan Nacional de Integridad, que entre otros aspectos tienen componentes claves vinculados a disponibilizar información a la ciudadanía, que es lo que tiene que ser lo más amigablemente posible para que pueda ser utilizada para el control. Y por otro lado, también como componente está la utilización de la tecnología y trabajar con los órganos vinculados al control del Estado. Hay varios componentes que valen la pena extender la invitación a los distintos miembros ciudadanos que nos están acompañando para que podamos pulirlo. El objetivo es, para finales de este año, cerrar con un documento ya aprobado que establezca esta agenda de integridad que estamos trabajando. Entonces, ya muy agradecido por el espacio y estoy atento si es que hay consulta algún tipo. Muchas gracias, doctor Julio. Quiero aprovechar un ratito nomás si pueden encender sus cámaras para hacer un print o una foto para tener en las redes sociales y nuestro archivo, por favor. Y mientras, doctor Julio, mientras hacen eso, le voy a leer algunas opiniones y preguntas. Puso en el chat Jacqueline Burns: consulta, he solicitado copia íntegra sobre un expediente médico de un familiar que estuvo en terapia intensiva por 20 días, a los efectos de tener el tratamiento seguido, ya que el mismo tiene una enfermedad de base sin un diagnóstico concreto. Y la idea era que los médicos tratantes
posterior a este hecho pudieran tener los pormenores, pero fue rechazada la solicitud por el Ministerio de Salud. Sí, ahí es el carácter de reserva que creo que lo que están consultando. Realmente hay unos principios rectores, y esto es una cuestión de que hay que ver a nivel constitucional vinculado a reportes médicos, y en su caso también hay unas disposiciones que requieren que los médicos tienen la obligación de reserva. Ahí lo que habría que ver es quién solicita, si es el mismo interesado, porque hay un principio de habeas data, donde todo ciudadano tiene derecho a acceder a documentos que obren sobre sí mismo, pero si son terceros, hay una circunstancia peculiar que se da donde estos tienen el deber de reserva sobre esa información. Inclusive se traslada esto después a los códigos de procedimiento en materia penal. Por eso que habría que ver el caso en específico. No me animo a prejuzgar porque no manejo en detalle la situación de cómo se da o quién es que solicita, pero es un tema que es para analizarlo. Pero recordemos, la regla general es: la información es pública mientras que no exista un deber de reserva que venga de una ley o superior. No puede ser un decreto o algo inferior. Debe ser una ley para arriba. Y eso habría que ver, cotejar para el caso específico, dependiendo de la normativa que invoca el Ministerio de Salud. Puede ser que estén amparados bajo la normativa, habría que ver el caso, o puede ser que no, y en su caso no, tienen la vía judicial para reclamar. Muchas gracias, doctor. Bueno, compañero, no importa si las cámaras no le funcionan, no importa. Bueno, la siguiente pregunta, doctor. ¿El panel de transparencia activa está en formato de datos abiertos? El panel de transparencia activa está, sí, se puede descargar. Tiene un acceso para poder descargar, son unas planillas con sí, 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 no, 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 que después pueden ustedes convertir en sus propios cuadros o gráficos como les gustaría trabajarlo. Está disponible para descargarlo. De hecho es la línea que estamos trabajando, de que toda la información sea disponibilizada en datos abiertos, aunque sea desde planillas sencillas Excel hasta sistemas más sofisticados como el CSV, y que de alguna forma se puedan trabajar, que estén estructurados tus datos. Pero a modo de ejemplo, es importante mencionar que el caso de los informes de parciales de rendición de cuentas, por ejemplo, están siendo cargados hoy día en unas planillas de imagen, ¿verdad? Y otro en formato Excel también, para que se puedan estirar esos datos y puedan ser reutilizados. La idea es llegar a este primer año de implementación. Queremos generar un sistema integrado donde desde se cargue ya la máquina y eso después tire y esté disponible para que sea más fácil, y eso tire después a gráfico, pero estamos en búsqueda de apoyo. Recordemos que la Secretaría Anticorrupción es una institución que presupuestariamente no cuenta con demasiados recursos, entonces contamos mucho con la ayuda de la cooperación, pero está en agenda generar esa información también, de alguna forma sistematizar e informatizarlo, y que haya forma de descargar esa información para que sea más fácilmente aprovechada por la ciudadanía. Está en perspectiva trabajar más en torno a lo que son los datos abiertos, y vamos haciendo conforme podemos, pero lo importante es que la premisa central es que la información queremos poner a disposición de la ciudadanía para que pueda ser utilizada, porque una cosa es la información disponibilizar y otra cosa es que esa información sea útil. Entonces, cuanto más esté en línea de datos abiertos, es mejor, ¿no? También piden, doctor, si es posible que compartas tus presentaciones. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Miren que esta presentación, debido a que estamos con una agenda muy cargada, son varias presentaciones que preparé, pero puedo compartirlo no sé si podríamos analizar o aquí en el chat. Vamos a coordinar, pues, si pueden en el chat, o vamos a coordinar con el doctor Mario, como usted le parezca, director. Vamos a compartir al doctor Mario, porque son como 3 presentaciones que tengo. O aquí en el chat pongo a disposición de la gente. ¿Vale? Es información, es pública, al final de cuentas, información para la ciudadanía que vale la pena que tengan a mano. Lo mismo también le invitamos, por favor, visiten la página de transparencia.gov.py, es la página del Equipo Nacional de Integridad. Ahora estamos trabajando nada más y nada menos que un Plan Nacional de Integridad, que vale la pena que la ciudadanía colabore en este proceso. Lo primero que les voy a compartir es para que tengan a mano aquí en el chat, es el Plan Nacional de Integridad. Si me permite el sistema, a ver. Les quiero compartir porque me gustaría que tengan ese documento. Vamos a compartir unos documentos que puedan descargar. Eso es información para ustedes, es para todos, información para todos, y tiene que ver con, no me está permitiendo eso. Archivo. Voy a compartirles para que tengan a mano. A ver.
Mientras hay otra pregunta, Julio, Sí. no sé si te puedo leer. Sí, por favor. Estas actualizaciones sobre la declaración de bienes publicados se declaran cada año para los políticos, al igual que el ciudadano, para ser más coherentes. Dice un comentario de Dayana Guadalupe Garcete. Bueno, es bueno mencionar, hay dos declaraciones, una declaración de bienes y otra declaración de intereses. La declaración de bienes está regulado en la Constitución, el artículo 104, 103, siempre me confundo. Y eso a su vez está reglamentado en una ley, la ley de, en realidad, le voy a decir la ley de, un segundito, para que sepan. Bueno, son dos leyes. Una ley del 2012, si no me recuerdo es la ley, la 5033 creo que era la ley, y la otra es la 60 y tanto, era la ley que entró en vigencia a partir de este año. Esas dos leyes encargan básicamente de que los funcionarios en general, al momento de su nombramiento, al momento de ascender, al momento de retirarse de la institución, tienen la obligación de declarar sus bienes, su situación patrimonial. No hay un encargo de actualización. Eso es importante aclarar. No, no se le encomienda una actualización de los recursos, digo, la declaración, digo bien, sino que solamente cuando se dan estas situaciones, cuando uno es nombrado a una institución o es ascendido, o en su caso se retira de la institución, tiene la obligación de declarar los bienes. Tiene 15 días para declarar, si no me recuerdo. Y eso es administrado por la Contraloría General de la República, esa información. Hoy día, hace poquito, estaba en debate si esa información era pública o no era pública. Hace poquito se resolvió la Corte finalmente que la información es pública y esa información pueden acceder en la página de la Contraloría. Eso es uno. Ahora, sobre la declaración de interés, que el otro componente vinculado a los lazos que tiene el funcionario en relación a ya sea a los parientes o ya sea los lazos que tenga que ver con su actividad profesional anterior a la pública, esa información en realidad no existe en ley que regule ese aspecto y es una deuda que tiene el país a nivel normativo. En el Plan Nacional de Integridad está previsto como uno de los componentes a abordar este tema y la CENAC ya está trabajando con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto de ley que se alinea a estos estándares internacionales en materia de declaración de interés. Esa es una materia pendiente que tiene que estar disponible a nivel imperativo con una normativa legal. Ahora, ¿qué es lo que incorporó la CENAC al momento de elaborar el decreto reglamentario de la ley 6524, que es la ley de emergencia? Incorporamos una obligación de que los administradores de los recursos de la ley, que no va solamente a las autoridades, sino que inclusive a los funcionarios, que son encargados de unidad operativa con relaciones, que son miembros del comité de evaluadores, para que disponibilicen esa información sobre sus lazos anteriores. O sea, hay unas planillas donde completan parientes, si fueron miembros fueron parte de alguna sociedad en los últimos 2 años. Esa información está disponible y está a objeto de la ciudadanía para que la ciudadanía pueda controlar y reclamar en su caso. Pero a eso les falta todavía todo un armaje, porque tiene que haber un mecanismo de donde en el caso de que haya habido un acto, de que el acto se pueda anular, de que se pueda aplicar una sanción al funcionario. Eso no está estructurado en el sistema normativo porque fue por un decreto que se incorporó nada más esa disposición de que a fin de que dar transparencia a los administradores de la ley. Pero falta trabajar en una ley, y el proyecto de ley que está trabajando la Senado contempla todos esos componentes. Entonces, resumiendo la consulta, entonces, la ley no obliga a una actualización a los funcionarios, pero sí lo obliga a todos los funcionarios en general a disponibilizar sobre sus recursos del momento de nombramiento, actualización y remoción sobre su situación patrimonial. Y en materia de declaración de intereses, no existe una normativa legal que obligue la declaración de intereses. Se está trabajando en un proyecto de ley y como primera experiencia la Senado incorporó en el decreto reglamentario por medio del presidente de la República, obviamente, ese encargo a los administradores de la ley que disponibilicen esa información para que esté a mano de la ciudadanía para que puedan hacer los controles. Y no sé si respondí la consulta, Víctor, mientras comparto otros documentos. Está, Julio, la siguiente pregunta es de Álvaro Romero. Dice, ¿incluyen los datos de gastos de órganos fiduciarios tipo FEEI que tercerizan los programas públicos que financian? No escuché, me repetí la consulta, Víctor, puede salir recortado. Te digo, incluyen los datos de gastos de órganos fiduciarios tipo FEEI que tercerizan los programas públicos que financian. Gasto fiduciario, lo que me está diciendo. Sí, señor. Eso donde en relación a la ley 5282,
Habrá sido en algún punto específico, Julio, porque es de Me perdí el punto de la... Si Álvaro Romero puede preguntar sobre qué Sí. punto al respecto para la respuesta. Sí, sí, por ahí quiere complementar la pregunta. Pero yo creo que ha de ser 52-82. Mientras voy a compartir otros documentos para que tengan a mano. El reporte país de integridad que estamos trabajando. Bueno, A ver. Después, Mayra dice en la anterior clase no se pudo abrir la del tema 4, ley 5189/14. Bueno, doctor Mario, si pueden tomar apunte de eso. Sí. Mientras le voy a compartir unos documentos que espero les sean de utilidad. Es transparencia activa. Le compartí hasta ahora el Plan Nacional de Integridad. En la pregunta en cuestión que leí recién, Julio, Jorge Galeano dice que es sobre el portal de rendición de cuentas. Sobre el portal es la consulta. Miren que hay sobre los gastos fiduciarios, no sé si se refiere a lo de AFD, o disculpen que no estoy logrando captar la pregunta bien. Te leo otra vez, Julio. Hay sobre los niveles de ejecución de la Agencia Financiera de Desarrollo. No sé si se refiere, pero después a ver, léeme la pregunta de nuevo mientras voy a compartir un documento más. ¿Incluyen los datos de gastos de órganos fiduciarios tipo FEEI que tercerizan los programas públicos que financian? Realmente no sabría decirle, no le quiero mentir porque esa información no tengo, pero podemos tener, si utilizar la consulta por la vía de participar rápido. Fondo para la excelencia de la educación y la investigación, dice Sí, porque yo la verdad que desconozco si de la ley de emergencia, pero recordemos que este es en torno a los fondos que fueron utilizados por la ley de emergencia. Lo que habría que ver es si esos recursos... igual a FD están poniendo en el chat, Julio. Es el mismo ejemplo. Miren, la consulta, con mucho gusto, si me extienden, realmente eso es una cuestión que valdría la pena extenderla a la Dirección General de Presupuesto de Hacienda, que tienen el detalle en cada cosa que se gasta de la ley y que está reflejado de hecho en el sistema. Pero si hay alguna duda sobre un dato que nos están encontrando, por favor, acérquenos en Participa, la sesión rápida, o en su caso, en la sección de Participa de consulta en el acceso de vinculado que va directamente a Hacienda, a fin de canalizar la consulta para ver dónde está esa información, si es que no se encuentra allí. Yo honestamente no soy técnico vinculado al presupuesto, no manejo bien ese detalle, pero Hacienda con mucho gusto le va a dar respuesta en torno a ese tipo de dudas. Nosotros como Senar lo que tenemos es la política de que la información debe ser disponibilizada mientras que sea información pública y sea pertinente vinculada a lo que tiene que ver en este caso a la gestión de la pandemia. Lo que tiene que ver con la gestión institucional está en los propios sitios web, donde pueden ver también esta información, que están ligadas de una forma a la ley de acceso a la información pública, donde obligamos un principio de transparencia activa, y ahora estamos encargando inclusive más información de lo que indica la ley con este instructivo de transparencia que les encargamos a las instituciones, que esperamos tener ya disponible la información a finales de mes. Pero bueno, es un poco eso, y no me animo a dar una respuesta así exacta sobre lo que consultó, pero sí me gustaría que canalicen la consulta por el sistema y vamos a derivar a Hacienda para darle respuesta sobre ese detalle puntual. Vale la pena que Hacienda responda bien. Gracias, doctor Julio. Y la consulta es si están compartiendo ustedes, doctor, sus presentaciones, porque están ansiosos los Quiero compartirle, pero justamente mientras estoy hablando, estoy buscando aquí en la lista y no le estoy encontrando a mi publicación, a mi presentación, digo bien. Porque en todo caso también podemos a través de la gente del Ministerio de Justicia que pueden remitir voy a hacer un correo. Voy a hacer un último intento de compartirla a todos. Mientras le damos oportunidad a la gente si quiere hacer más consultas, les recordamos que tenemos previsto varios talleres sobre el Plan Nacional de Integridad, que esperemos que nos puedan también acompañar en las actividades. Para la semana que viene tenemos previsto en el sector privado, empresarial, y dentro de 2 semanas tenemos previsto también con sociedad civil para ¿me confirman? Dice que dice el último que dice, que es para el último penúltimo. ¿Qué es para el jueves 12 de noviembre tenemos previsto una actividad de acceso público para toda la ciudadanía. Vamos a transmitir desde la página de la CENAC del Facebook. Le invitamos también a que nos sigan en la página de la Secretaría Nacional Anticorrupción.
vamos a transmitir un espacio donde puedan participar, enterarse todos los ciudadanos sobre el documento base para el Plan Nacional de Integridad 2021-2025, donde le invitamos también a participar. Y en relación a la presentación, parece mentira, no estoy encontrando mi documento, mi presentación. Voy a hacer un último intento, si me permiten. Les quiero compartir y después ya les libero a todos para que tengan una linda jornada. Un segundo. Mientras el señor Álvaro... ¿Me escuchas, Víctor, ¿no Julio? hay más preguntas? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho, te escucho. ¿Tienen pensado trabajar con los colegios para que los estudiantes aprendan a usar estas herramientas de participación? Tenemos previsto realizar actividad para el Plan Nacional de Integridad y donde hablamos de todo un poco, pero los colegios, los estudiantes para mí son lo más importante que pueden involucrarse en este proceso, porque sabemos que a partir de los centros de estudiantes, a partir de aprender a debatir, identificar de que somos unos actores más que jugamos en el escenario, la democracia implica responder de alguna forma, saber defender tus intereses. Entonces nos interesa mucho que los jóvenes se involucren en los procesos de toma de decisión. Eso es clave que desde chicos lo aprendan desde el colegio aprendan a involucrarse en estos espacios. Y el propio Plan Nacional de Integridad prevé un componente vinculado a la malla educativa, vinculado al tema de integridad, y queremos trabajar, desarrollar mejor el aspecto vinculado a la participación de los jóvenes. Eso es clave. Y ahora tenemos previsto, dentro de 2 semanas, no esta semana, la siguiente semana, tenemos previsto una actividad donde queremos invitar a estudiantes de secundarios, los colegios, centros de estudiantes, organizaciones estudiantiles, para que puedan sumarse a esta actividad. De allí es que les dejo mi contacto en el chat, y ahí también me pueden pedir los documentos y demás, que les puedo buscar más tranquilo, para que se contacten si es que hay estudiantes secundarios o jóvenes de las organizaciones estudiantiles, porque queremos invitarlos a unas actividades donde valdría demasiado la pena que puedan contribuir. Les envío acá en el chat para que les llegue, un segundito. Y un poquito lento con la máquina, les pido disculpas. Bueno, mientras, Julio... Sí, este es mi contacto para los que quieran hablar. Mi nombre es Julio Noguera. Senac. Estoy atento para los que tengan interés. Hay talleres previstos en las próximas semanas y queremos canalizar según a qué grupo corresponda. Hay con el sector docente, hay con el sector estudiantil que queremos organizar, y también queremos organizar con sociedad civil en general, ¿verdad? Para tener sus impresiones. Y también hay para instituciones, ¿verdad? Que queremos llegar a todos que nos contribuyan de este proceso y podamos dialogar de estos temas porque están totalmente relacionados a un plan de integridad que es lo que tenemos que trabajar. Sí, Víctor, discúlpame. Sí, Katia y Fran creo que levantó la mano, no sé si puede hablar o escribir en el chat. Sí, sí. Bueno, mientras, con relación a la última pregunta, comenta Jacqueline, de hecho, la capacitación debe ser para los docentes porque en Ética Segundo está en la malla educativa. Después pregunta, ¿el convenio interamericano de lucha contra la corrupción y acceso a la información? Creo que una pregunta o un comentario, Julio. La verdad no entendí también. No, yo creo que lo que menciona es que la convención misma requiere también que se trabaje en las mallas educativas. Eso es lo que creo que es uno de los componentes. Gracias. Sí, un comentario dijo. Sí, porque está bueno, en la convención eso. Creo que bueno, es eso. Francisco Samaniego dice, valoro mucho el esfuerzo que están haciendo para tener más transparencia en las gestiones públicas, pero el portal de transparencia activa no están en datos abiertos. Una cosa es la visualización de datos y otra cosa disponibilizar los datos en datasets, pero entiendo que se está haciendo esto paso a paso. Sí, el panel de transparencia, espera, tiene una sección para descargar, voy a confirmar bien porque esto es cosa de informáticos, aguánteme. Aquí, a Diego. Acá le vamos a llamar ahorita a nuestro informático, somos una institución chiquita, así que le tenemos al paso a todos los funcionarios. Mientras voy a entrar ahorita a nuestra página. Justo tiene una máquina un poquito lenta, les pido disculpas. Hay un panel, el panel de denuncias tiene la opción para poder descargar. Y el panel de transparencia voy a confirmar cómo es que se hace para descargar. Ahora, denme un segundito. Es compartir pantalla si conocen la página de la CENAC, ¿no?
Les rogamos también nos puedan seguir en la página de la CERNAC, y ahí hay bastante información sobre temas vinculados a integridad, la actividad que estamos haciendo y demás. Secretaría Anticorrupción, nos pueden encontrar en Facebook, en el Instagram, entre otros. Acá está el botón rendición de cuentas a la ciudadanía. Esto tienen todas las instituciones, ahí van a encontrar los informes parciales. Y acá está el panel. Hay un panel de denuncias, donde se puede ver las denuncias, se puede descargar. Y la activa. Y la activa le voy a confirmar bien ese dato. Creo que voy a dejar para la próxima esta explicación. Está muy lento. Doctor Julio. Sí, está tardando un poco. Mira, lo que le digo, ¿vale? Mientras, otra pregunta, doctor Julio, es sencilla. Sí, está un poco lento. Les pido disculpas. Pero a esa persona que me hizo la referencia, les pido por favor, se contacte a mi número y después les voy a mostrar cómo se hace, porque desde acá no les puedo mostrar. Lo mismo con el panel de denuncia, también se pueden descargar los datos. Igual hay cuestiones que vamos a publicar y nos encantaría rescatar si hay recomendaciones, con mucho gusto. Miren que esto es cosa de técnico, que yo tampoco manejo mucho detalle. Sí, Víctor, ¿me estás hablando? ¿Te escucho? Sí, otra pregunta sencillita nomás, Julio. En el caso, dice Rubén Valdés, en el caso de las personas con discapacidad, ¿existe alguna plataforma específica para el manejo de los materiales? Dale, tarde. Reitero, en el caso de las personas con discapacidad, ¿existe alguna plataforma específica para el manejo de los materiales, ya que existen asociaciones y grupos que están interesados? Bueno, realmente agradecemos la observación y un aspecto que deberíamos disponibilizarlo. Ahora estamos, desde la CERNAC tenemos que contarle que estamos en un trabajo de fortalecimiento institucional que parte luego de cumplir las disposiciones que la norma nos establece. Por ejemplo, de transparencia activa, el primer desafío fue supervisar las instituciones. Por otro lado, en relación a los demás componentes, son 6 componentes que trabajan en las unidades, estamos acompañándole a las unidades a implementar el manual que quitamos hace poquito por decreto, eso no existía por decreto, ahora se está implementando, estamos trabajando en varios de los componentes y bueno, y hay aspectos, sabemos, hay sectores de la sociedad con quien tenemos que dar respuesta, las personas con discapacidad son una de ellas, que la propia, hay una ley contra la discapacidad vinculada a esto, creo que salió en el 2014, si no mal recuerdo, que donde también hay aspectos que tenemos que regularizarnos y les pedimos paciencia, en el sentido de que estamos tratando de adecuarnos a todas las normas, pero desde la CERNAC estamos muy interesados en ver también o generar un mecanismo, un apoyo, recordemos que nuestros fondos son muy limitados, de generar mecanismos para también que haya materiales para personas no videntes o también realizar actividades de inducción para organizaciones que trabajan temas de discapacidad, con mucho gusto, ¿sabes? Dentro de las posibilidades, con mucho gusto estamos a disposición para colaborar en lo que se pueda, ¿verdad? Dentro de los límites que tenemos, estamos dispuestos a, inclusive, si hay interés, desde la organización de trabajar componentes vinculados a integridad, también podemos compartir con los miembros. Estamos abiertos a hacerlo lo mejor que esté dentro de nuestro alcance, ¿verdad? Víctor. Muchas gracias, doctor Julio. Bueno, por último, doctor Julio, porque ya se nos acaba el tiempo y además en muchas zonas el clima está mal, lo que imposibilita tener una buena conexión a internet. Sí, yo estoy Álvaro, te cuento. Dice Álvaro Romero, no estoy visualizando en el chat de contacto del doctor Julio. ¿Será que puede decir a viva voz? Me interesa mucho el taller para docentes. Excelente clase la de hoy. Ah, perfecto. Miren que envié al privado, había sido. Les doy mi número para espera, voy a cambiar acá. Para todos. Ahí está. Estaba al privado, le mandé a alguien a decir. Ese es mi contacto. Ahí se ve. 092-117-521. Mi nombre es Julio Novera y estoy trabajando de la CERNAC. Estamos colaborando con el ministro del doctor René Fernández. Todo lo que tenga que ver participación ciudadana, todo lo que tenga que ver aspectos vinculados a integridad y esa es una información pública, estamos empujando en coordinación con las demás instituciones. El Equipo Nacional de Integridad estamos coordinando y de allí es que tenemos
interacción constante con el Ministerio de Justicia, con Función Pública y además de otros organismos que componen el equipo. Y tenemos la meta desafiante de establecer una agenda de integridad entre 2021 y 2025 que queremos hacer en forma coordinada y donde creemos que la participación ciudadana es clave. Tenemos previsto actividades en las próximas 2 semanas con distintos estamentos vinculados a docentes un grupo, a jóvenes otro grupo, a sociedad civil en general es otro grupo, también el sector empresarial. Por eso es que para los interesados, por favor, contáctense con nosotros y vamos a decirle qué día de la agenda está previsto para poder participar. Y también le invitamos a que nos sigan desde la página de la Secretaría Nacional Anticorrupción, de la CENAC, y también pueden ingresar al portal a la página web transparencia.gov.py, donde hay una sección que dice Plan Nacional de Integridad, en la cual pueden acceder al documento que les compartí y pueden también generar comentarios y opiniones. Muchas gracias, doctor Julio. Una última cosa te pido, doctor, y ya cerramos, que repitas lentamente tu número de teléfono. Víctor, te escuché entrecortado. ¿Qué me decís, perdón? Si puedes reiterar tu número de teléfono, Julio, por favor. Dejé en el chat, pero repito, 0982-117-521. 82-117-521. Julio Noguera, estamos trabajando en la Dirección General de Prevención y Transparencia de la CENAC, de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Y estamos a las órdenes para lo que hubiera lugar. Hay charlas, capacitaciones que tenemos previsto en las próximas semanas. El licenciado Víctor Cáceres también está a disposición, él está como encargado de la dirección de capacitación y podemos coordinar actividades también especializadas sobre temas que sean de interés. Y el objetivo ahora es trabajar una agenda de integridad donde se fortalezca temas de transparencia, participación ciudadana, que son claves para cualquier sistema de integridad. Desde la Secretaría Anticorrupción estamos muy agradecidos por el tiempo que nos destinaron. Un saludo nuevamente al equipo del Ministerio de Justicia que generaron este espacio tan importante para interactuar con la ciudadanía. Y bueno, y estamos a las órdenes para seguir trabajando, que hay mucho para hacer, pero donde es clave generar sinergia entre funcionarios que están comprometidos y se sienten más ciudadanos, como somos muchos, ¿verdad? Con el doctor Mario también en ese sentido estamos, y generar alianzas con la ciudadanía para que podamos colaborar en que el Estado sea más eficiente y que responda en servicios a la ciudadanía, y que eso también se provoca en nuestra imagen país, que es la que está detrás, que de alguna forma promueva mayor inversión, promueva un ambiente propicio para que el Estado funcione y las instituciones sean sólidas y den respuesta a la ciudadanía en general. Desde ya estamos muy agradecidos y estamos a las órdenes para lo que va a hubiera lugar. Muchas gracias, doctor Julio, muy amable. Bueno, vamos a estar cerrando. Las palabras de despedida queda a cargo del doctor Mario Velar, director de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia. Doctor Mario, ¿estás? Hola, Víctor, no sé si me escuchás. Perfectamente, doctor, todo suyo. Sí, porque tuvimos unos inconvenientes acá también, inconveniente técnico con todo este tema, ¿verdad? A Julio también agradecerle, en fin, es un gusto tenerle a toda la Secretaría Nacional Anticorrupción en este curso de actualización de la Ley de Acceso a la Información Pública. Muchas gracias también al ministro René Fernández y a todas las personas que hicieron posible este espacio de capacitación, tanto a los funcionarios públicos como a la ciudadanía en general, que tenemos el objetivo de impulsar el cambio cultural en la función pública y promover la profesionalización y generar espacios de participación con la ciudadanía en el cumplimiento de la ley de acceso. También agradecer este espacio a todos los participantes que están conectados el día de hoy, y también invitarle a la próxima sección que vamos a estar teniendo o reunión virtual con la sociedad civil, dándonos una visión cómo la sociedad civil nos estaría observando a nosotros y este tipo de cosas. 3 cositas que quería decirle al doctor Julio era que también podría compartir con nosotros su material para que nosotros podamos llegar a alzar en el portal de acceso, en el portal del curso, para que sea un material de apoyo también para las capacitaciones. Y básicamente era eso es lo que le quería decir, y realmente más que agradecimiento con todos ustedes, muchas gracias a todos los participantes y al equipo de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Julio. Muchas gracias, Mario. Apenas cerramos la sesión, te voy a compartir porque mi máquina es que está con inconveniente y no sé por qué. Te paso y así voy a poner a disposición de todos. Ya muchas gracias, Mario, y a todo el equipo de la justicia que están trabajando full también en este trabajo con la ciudadanía, que es clave, ¿verdad? Es clave. Muchas gracias, en serio.
No, gracias a ustedes también. Y Víctor, si queda algo más para contar y cerramos. Muchísimas gracias, doctor Mario, también al Ministerio de Justicia, a la señora ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y bueno, acá desde la Secretaría Nacional Anticorrupción, como dijo el doctor Julio Noguera, estamos a las órdenes. Reitero el correo por si quieran acceder a alguna charla o taller, es capacitaciones@cenac.gov.py. Estamos a disposición y es cuestión de coordinar para todos los interesados. Muchas gracias. Muchas gracias, chao, chao. Hasta luego, gracias, hasta luego a todos.